Actualidad Universitaria. Les contamos que el pasado 17 de abril, la Universidad Católica Andrés Bello UCAP inauguró el aula de realidad virtual de su campus Montalbán, espacio que está dotado con 20 lentes de inmersión en realidad virtual y estaciones de trabajo en las cuales profesores y alumnos de todas las carreras que se dictan en esa casa de estudios pueden desarrollar actividades académicas. Este salón es único en su tipo en universidades del país y responde a una serie de estrategias que viene poniendo en práctica esa casa de estudios para fortalecer la experiencia pedagógica a través de elementos y herramientas de tipo tecnológico. Para darnos más información sobre este tema, tenemos en la línea a Ernesto Dorisi, licenciado en Educación, especialista en Informática Educativa y magíster en Gamificación y Guionismo Transmedia. Además, es consultor e-learning y coordinador general de producción audiovisual del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Un gusto recibirte en Universate, Ernesto, bienvenido. Hola Efraín, hola Tamara, muchísimas gracias por esta invitación. Ernesto, lo anunciamos en la presentación, pero ¿podrías explicarnos brevemente de qué va esta aula de realidad virtual que se inauguró recientemente en la UCAP? ¿Cuáles son sus características más importantes? Sí, bueno, para dar respuesta al eje conectar del Plan Estratégico UCAP 2023, la universidad abre las puertas de esta aula de realidad virtual para que nuestros docentes puedan incorporar dentro de sus estrategias pedagógicas el mundo de la realidad virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos puedan potenciar sus clases haciendo uso de la tecnología y en este caso, bueno, los lentes de realidad virtual, que los que tenemos son los Oculus Quest 2. Tal como comentabas al inicio, sí puede ser, quizás es un aula que tiene las características de esta aula, más allá del uso de los dispositivos, es la estrategia pedagógica. Nosotros nos enfocamos mucho en esta estrategia pedagógica y quizás podamos hablar después un poquito más de esto. En cuanto al laboratorio, ¿cuáles son sus características? Tiene 20 módulos de trabajo que están demarcados. Esto permite que cada estudiante pueda movilizarse y trabajar con libertad, sin colisionar o tener miedo que pueda colisionar con alguna otra persona. Además tiene un televisor que permite que el profesor pueda vincular lo que él está viendo en su dispositivo, o también pudiese pedirle a alguno de sus estudiantes que lo vincule con el televisor, o sea, el profesor pudiese mostrar esta información y explicar su estrategia, o por ejemplo, si algún estudiante tiene alguna duda, él tiene la opción de pedirlo que lo vincule y entonces ahí dar las orientaciones que sean necesarias. Bueno, básicamente esto es lo que tendría el espacio físico. Las aplicaciones, hay un mundo de aplicaciones también que hemos ido instalando sobre la base de las necesidades que los profesores nos han ido solicitando. Precisamente, Ernesto, los lentes y la tecnología de realidad virtual popularmente suelen estar asociados con el mundo de los videojuegos y el entretenimiento. Mencionabas aplicaciones que se les están instalando con objetivos pedagógicos. ¿Cómo se vincula precisamente esta tecnología con las actividades didácticas de aprendizaje que tiene la UCAP y cómo los profesores y alumnos podrán hacer uso de ella? Sí, bueno, hoy, sí, tal cual como dices, está directamente relacionado estos dispositivos con el juego. El juego también es una forma potente para aprender, ¿no? Pero hoy en día hay muchas aplicaciones que están diseñadas para el ámbito educativo. Te puedo dar ejemplos. Si hablamos de arquitectura, tenemos una aplicación en donde ellos pueden estar inmersos y hacer el diseño de un espacio, el diseño de interiores. Entonces, claro, al estar inmerso y potente, ya tú estás viendo cómo está quedando el espacio físico. Si tú, por ejemplo, eres ingeniero, estás estudiando ingeniería, hay aplicaciones que te permiten hacer inspección de plantas eléctricas. Entonces, esto incluso, una de sus ventajas es que te permite minimizar riesgos y costos. Tú, por ejemplo, no es lo mismo llevar a unos estudiantes a una planta física en una primera inspección a que tú puedas hacer esta revisión y explicarles a ellos cómo tienen que hacer la revisión de esta planta eléctrica para minimizar riesgos, qué tienes que tomar en cuenta, qué debes hacer. Para el estudio de idiomas hay muchísimas opciones que tú puedas escoger el contexto en el que tú quieras estudiar. Yo quiero, por ejemplo, estudiar inglés montado en un taxi, revisando, no sé, teniendo una conversación real. Entonces, como te digo, las aplicaciones hay muchas. Quizás también podamos conseguir aplicaciones que no estén diseñadas para algo en particular, pero yo puedo adaptarlas a mi estrategia pedagógica. Yo daba un caso de la aplicación del Museo de Ana Frank, en donde yo decía que, bueno, quizá
yo no voy a explicar algo con Ana Frank, pero yo puedo hablar de la arquitectura porque tú estás dentro del museo y ves la casa, tú puedes hablar de la arquitectura de Ámsterdam, o puedes hablar del contexto social, político, económico de la época en donde ocurrió todo esto, o puedes hablar de la ubicación geográfica o por qué está debajo del mar. O sea, tú puedes hablar de tantas cosas con una aplicación que quizás no esté diseñada para algo que tú específicamente un tema tuyo, pero lo puedes adaptar. Entonces, lo importante acá es que los profesores también puedan hacer una investigación, tener muy claro qué quieren hacer, para qué lo quieren hacer, cuáles son sus usuarios, quiénes van las características de sus estudiantes y adaptar esto que está disponible para su estrategia de clase. Nosotros acá, en el Centro de Estudios en Línea, de hecho, es lo que le damos importancia, es a la estrategia pedagógica, porque los lentes son un medio y lo importante es que la estrategia esté muy bien diseñada. Si hay algún profesor, por ejemplo, que necesite orientaciones en cuanto al diseño de esa estrategia, pues nosotros acá estamos a la disposición para poderlos apoyar y darle todas las orientaciones que necesiten para la construcción de esa estrategia. Precisamente, Ernesto, no montarse en la ola de la tecnología es quedarse atrás, pero ¿cómo hacer un match entre la educación convencional, y aquí podemos referirnos específicamente a los profesores que tienen otra manera de enseñanza? Entonces, ¿cómo hacer un match entre ese tipo de educación y la que propicia esta era digital y, en este caso específico, esta aula virtual de la UCAP? Sí, bueno, definitivamente no son modalidades que compitan. Yo no digo que una clase, quizás métodos tradicionales no funcionen, por supuesto que sí funciona. Sin embargo, estas tecnologías llegaron para quedarse, esto no es nuevo, esto ya tiene tiempo, digamos, rodando en el mundo. Entonces, yo creo que lo importante es que nosotros nos adaptemos a estas tecnologías o que le incorporemos progresivamente en nuestras estrategias de clase. Es una combinación de muchas cosas. Yo pienso que combinar presencialidad con tecnologías, pues va a ayudar a potenciar nuestras dinámicas de clase. Hoy en día nuestros estudiantes han cambiado y no podemos pensar en tener unas dinámicas de clase tradicionales cuando los estudiantes van por otro camino. Entonces creo que ahí hay que, de alguna manera, es el interés personal de cada uno en cómo adaptar esto a sus dinámicas de clase. Esto es algo también muy personal y cómo cada profesor quiera llevar sus dinámicas a futuro. Conversamos con Ernesto Odorizzi, consultor e-learning y coordinador general de producción audiovisual del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Ernesto, sí. Has insistido mucho en la estrategia pedagógica. ¿Cómo la inauguración de esta aula de realidad virtual se enmarca en las estrategias pedagógicas que adelanta la Universidad Católica Andrés Bello y cómo eso contribuye con el posicionamiento que quiere lograr la UCAP como institución de vanguardia en esa área? Bueno, justamente eso que comentas, esto está enmarcado en nuestro plan estratégico, el uso de estos espacios. No solamente tenemos el aula de realidad virtual, sino ya hay otros espacios para que el profesor pueda utilizar tecnologías en sus dinámicas de clase. Entonces, claro, lo que estamos haciendo es que la tecnología sea potenciador de nuestras dinámicas de clase como estrategia. Entonces, la universidad lo que está buscando es ofrecer diversidad de opciones a sus profesores para que puedan diseñar sus clases. Ya no es solamente estar en un aula de clases, sino ir más allá. Entonces, claro, como ustedes también estaban comentando, quizás es la primera universidad que se enfoca en el diseño de estrategias usando dispositivos de realidad virtual. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es justamente esto, que todo el mundo tenga acceso, no solamente la universidad, sino también comunidades externas, acceso a estos dispositivos, que no lo vean como algo lejano. Tuvimos incluso una experiencia con profesores de Fe y Alegría y para ellos decía, oye, esto para nosotros era algo inalcanzable y ya lo es. Cuando lo ven acá, que lo pueden tocar, incluso que ellos pudiesen participar en dinámicas dentro de nuestras aulas de realidad virtual, lo que hace es darle mayores herramientas a los profesores para que puedan trabajar con sus estudiantes. Yo creo que eso es lo que estamos buscando, dar más herramientas para nuestros profesores. Ernesto, muchas gracias por haber estado con nosotros en Universate. Siempre vas a ser bienvenido. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los invito para que conozcan nuestra aula de realidad virtual. Estábamos conversando con Ernesto Odorizzi, educador, consultor e-learning y coordinador general de producción audiovisual del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. No olviden seguir las cuentas @enlaucap y @UCAPvirtual.
Actualidad Universitaria.